Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Reparte tus 7 dones y enriquécenos, divina luz. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Amén. Pues pido a la Virgen María que me ayude a hablar de este gran sacramento que vamos a comenzar hoy. El sacramento de los sacramentos, el sacramento por excelencia, el culmen, la fuente, el centro, el origen de toda la vida cristiana, de toda la vida litúrgica, el sacramento de los sacramentos, la Eucaristía. Yo soy muy consciente que estas charlas acerca de la Eucaristía se van a quedar muy pobres. Primero por el sujeto mismo que soy yo, que lo explica, y la pobreza de mis conocimientos y de mis conceptos, ¿no? De los conceptos que tengo. Pero aparte, por la riqueza, amplitud, anchura, longitud, como diría San Pablo, que supone el gran sacramento, el sacramento por excelencia, la Eucaristía. Es tan grande, es un pozo tan inextinguible que se identifica con Cristo mismo, porque es Cristo mismo, el corazón de Cristo, y se identifica con su corazón, este corazón del cual brotan estas fuentes, como ya hemos dicho ya tantas veces, estas fuentes, torrentes de agua viva que nos dan la vida, nos insumergen en la propia vida de Jesús, en su propia vida íntima, que es su sangre, el Espíritu Santo que viene a hacernos uno con Él y entregarnos al Padre, ofrecernos al Padre. Eso es sacramento, que es la fuente, como tal dice San Juan de la Cruz, y aquí, a ver si no pierdo la perspectiva, pero es que tengo justo la ermita de Segovia, donde él venía a rezar, no sé si lo veis ahí, vamos a hacer un poquito de zoom. No, esto no estaba previsto, pero bueno, no sé si lo veis por ahí, pero es que ahí justo está la ermita de San Juan de la Cruz, lo cual, pues me infunde ánimos para hablar de este gran misterio, el misterio de los misterios del cristianismo, que es la Eucaristía. Como sabéis, San Juan de la Cruz tiene este poema suyo, La fuente que emana y corre. Dice, qué bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Y él está refiriendo continuamente este poema a la Eucaristía. La Eucaristía es la fuente que emana y corre, aunque es de noche, de donde viene todo bien, toda la salvación, toda la salud. De hecho, Jesucristo mismo lo dice con toda claridad. Dice, quien no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna en él. O lo dice también a la inversa, quien come mi sangre y bebe mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna en él. Pero no hay término medio, no hay escapatoria, no hay un término, y quien no lo come no puede tener media vida. No es posible. Jesucristo dice o sí o no, o vida eterna o no vida eterna. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Quien no la come y mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Pero no hay término medio. Ya ahí nos está dando una clave de la absoluta radicalidad de este sacramento, de este medio para llevarnos al dominio de lo sagrado, al dominio divino. Medio, mentum, sacra, sagrado. Es el sacramento por excelencia y, por tanto, por mucha erudición que yo tuviera, que no la tengo, y por mucho Espíritu Santo que tenga, que tampoco lo tengo, y por muchas palabras inspiradas, como que siempre me voy a quedar corta, porque es la fuente, el origen, la fuente que emana y corre, con lo cual pues me consuela mucho saber que, pues un instrumento pobre y débil, como soy yo, con medios pobres y débiles, lo único que pretendo es darnos un caramelito, darme a mí un caramelito, que nos abra el apetito a más. Daos cuenta que en esta vida tenemos toda la vida para profundizar y para ser sumergidos en el sacramento por excelencia, en la Eucaristía, y tenemos el cielo para comprender la gracia de todo lo que hemos recibido en la tierra cada vez que recibíamos la Eucaristía. Porque no sé si sabéis que en el cielo no habrá Eucaristía, tenemos la presencia real de Cristo
continuamente y además una unión íntima tan íntima, tan profunda, que no habrá Eucaristía en el cielo. La Eucaristía es el alimento para los viadores, para los que estamos aquí en esta tierra, pero es alimento necesario, más necesario aún que el alimento del cuerpo. El alimento del cuerpo recuerda el verdadero alimento con mayúscula, que es la Eucaristía. Y dice el Padre Nuestro: danos hoy el pan de cada día. Y siempre en la Iglesia este pan de cada día nuestro se ha interpretado, desde luego, con el pan cotidiano, el alimento que nos sostiene cuando comemos todos los días, pero siempre se ha interpretado como el cuerpo y la sangre de Cristo. Él mismo dice: yo os daré el alimento, mi cuerpo y mi sangre, y yo os resucitaré al último día. Es el alimento que nos lleva a la resurrección. Ya estamos diciendo muchas cosas muy importantes de este sacramento, pero antes de seguir, quiero como recordar conceptos de los que ya he hablado y explicar uno nuevo que, pues lo mismo, como de tanto repetirlo damos por supuesto que sabemos todo lo que significa, pero vamos, en mi experiencia, la mía propia, es que yo, hasta que no me puse a investigar y a meditar y a profundizar qué significaba, no sabía lo que significaba por más veces que lo había oído. Tenía una idea, me sonaba, podía hacerme una idea de lo que podía significar, pero no, vamos, que no. Y esto, ¿qué sucede? Que a la hora de la verdad causa confusión, y también causa confusión a la hora de nuestra comprensión acerca de los misterios de Cristo, como que son sus sacramentos, y del misterio por excelencia, que es la Eucaristía. Pero bueno, sabemos que nuestra mente es muy limitada y que un niño pequeño puede recibir perfectamente la gracia del sacramento de la Eucaristía en plenitud y hacerse santo y llegar al cielo niño, o sea, de pequeño, aunque la Iglesia pide el uso de la razón, por lo menos que el niño pequeño reconozca y acepte que es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Jesucristo vivo, presente y resucitado, la Eucaristía, ¿no? Pero no porque la razón sea capaz de abarcar el misterio, no, jamás, nunca va a ser así, sino porque el misterio, digamos, nos abarca a nosotros. El alimento, la Eucaristía es el solo alimento que nos transforma en sí mismo. Repito, la Eucaristía es el solo alimento que nos transforma en sí mismo. Todos los demás alimentos que comemos, el agua como tal, si bebiéramos vino, el pan, la carne, las verduras, todo eso que comemos se pierde su esencia y se convierte en nosotros mismos. Sin embargo, la Eucaristía, que es Cristo mismo vivo, presente, resucitado, es el solo alimento que nos convierte en el mismo, Cristo presente, resucitado. Por eso es fundamental, es esencial, es necesario para nuestra salvación recibir también la Eucaristía, como es necesario recibir todos los sacramentos que corresponden pues a nuestro estado, ¿no? Si no nos hemos casado no es necesario recibir el matrimonio, y muchas personas no es necesario que reciban el sacramento del orden, pero hay sacramentos como los de la iniciación cristiana, que es la Eucaristía, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, es necesario para la salvación, son necesarios para la salvación. De esto ya hemos hablado, ¿verdad? Bueno, no quiere decir que Dios no sea mayor que sus sacramentos, que los medios que Él ha instituido, Jesucristo no sea mayor que los medios que Él ha instituido, sino que Él quiere que todos empleemos sus medios ordinarios si no hay una razón suficiente, una causa suficiente para no emplearlos. Entonces, si de una manera consciente, deliberada, los rechazo, yo mismo me niego y me cierro las puertas de la salvación, pero no quiere decir que las personas que no hayan recibido pues de la conciencia, la predicación de estos sacramentos, no se puedan salvar absolutamente, sino si siguen las normas moral pues escrita en su corazón, pues sí se salvarán, ¿no? Pero porque no han rechazado los sacramentos. Si los rechazan consciente y deliberadamente, pues están rechazando a Jesucristo mismo. Bueno, pues esta palabra que quiero explicar es la palabra sacrificio. Pero antes de empezar con la palabra sacrificio, vamos a hacer un pequeño repaso de cosas que ya hemos visto, pero que como son tan importantes, es muy importante recordarlas. ¿Para qué? Para que
se nos queden bien grabadas en nuestro interior y estemos bien centrados en lo que la Iglesia nos da, en lo que Jesucristo nos quiere dar, ¿no? Una es la palabra liturgia, ya hemos dicho, la palabra liturgia, que es como un comodín ahí, una palabra que todo el mundo la pronuncia, vamos a celebrar la liturgia de la Iglesia dice, las normas de la liturgia, y de tanto decirla, pues uno no sabe, como solo se utiliza en un contexto determinado, uno ya dice, bueno, ¿pero qué es la palabra liturgia? Bueno, pues repito, la liturgia significa como tal, viene del griego laos ergon, y es la obra, significa obra del pueblo, ¿no? Laos es el pueblo y ergon una obra, pero como tal, dentro de la tradición de la Iglesia, significa la obra de Dios en beneficio de su pueblo, de su cuerpo, que es la Iglesia. Por la liturgia, Cristo, que es nuestro Redentor y sumo sacerdote, actualiza y renueva en nosotros ahora, que esa es la palabra fundamental, el ahora, la obra de su salvación y redención, con la Iglesia y con ella, por la liturgia. Y yo decía que es verdad que la liturgia no agota toda la acción de la Iglesia, la oración personal no la agota la liturgia, ni tampoco pues la predicación, la evangelización, el tú a tú, el hablar de Cristo, ni tampoco las obras de caridad corporales o espirituales, las obras de misericordia no son como consecuencia de la liturgia, ¿vale? Pero van más allá de la liturgia, es decir, que la liturgia no agota toda la acción de Cristo y toda la acción de la Iglesia, eso es cierto, pero es fundamental que comprendamos que sí es la fuente de toda la predicación, es la fuente de la verdadera oración cristiana, es la fuente de las verdaderas obras de misericordia, es la liturgia, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la obra de Dios en sí misma, es obra de Dios que actúa por medio de nosotros en favor de su pueblo, de la Iglesia, y por tanto de ahí viene la predicación, las obras de caridad, la oración personal. Y también es el culmen, ¿por qué? Porque la liturgia es el sacrificio de alabanza por excelencia de Jesucristo al Padre en el Espíritu Santo, en el cual todos estamos llamados a ser introducidos y todos somos introducidos por la obra de la liturgia. Y nos dice también el Catecismo que la Sagrada Liturgia, en el punto 113, toda la vida de la liturgia gira en torno al santo sacrificio, que es lo que vamos a hablar ahora, el sacrificio eucarístico y los sacramentos. O sea, que en el culmen y en el centro de la liturgia están los sacramentos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de liturgia hablamos principalmente de los sacramentos y de todo lo que rodea los sacramentos, sobre todo el sacramento principal, que es el sacrificio eucarístico, con lo cual ya nos estamos centrando el tiro. Liturgia es la obra, el culmen, la fuente principal y el culmen de toda la obra de la Iglesia, y toda la liturgia gira en torno a los sacramentos. Esto lo dice la Iglesia, el Catecismo, por medio del Catecismo, punto 1113. Y dentro de los sacramentos, el sacrificio eucarístico por excelencia. Y luego ya damos un paso más, que es donde estamos ahora. El sacrificio eucarístico es el centro de la vida cristiana, fuente de la vida cristiana, fuente de toda la vida litúrgica, culmen de toda vida litúrgica, centro de toda vida litúrgica, el santo sacrificio del altar, la misa, la Eucaristía, el banquete eucarístico, la fracción del pan, que todo es lo mismo, porque todo son distintos nombres para referirnos a lo mismo, es el centro de nuestra vida cristiana, la fuente de nuestra oración, la fuente de la verdadera caridad, la fuente de la verdadera obras de misericordia al prójimo, orar por los difuntos, socorrer al débil, ir a visitar a los presos, vestir al desnudo, dar de comer al que no tiene hambre, aconsejar al que no sabe, enseñar al que no sabe. Todas las obras de misericordia y caridad tienen una fuente, y esta fuente es la Sagrada Eucaristía, el sacrificio eucarístico, el santo sacrificio. Lo vamos a ver, que esto yo no me lo saco de la manga, aparte que lo dice la doctrina de la Iglesia. Y bueno, continuamente esto viene del Concilio Vaticano II, de la encíclica de la Constitución Sacrosanctum Concilium, ¿vale? Toda la vida litúrgica de la Iglesia gira en torno a sus sacramentos y al santo y al sacrificio eucarístico. Y que la Eucaristía es centro y culmen de la vida cristiana también está recogido aquí en el Catecismo de la Iglesia, que a su vez viene
pues de otros documentos de la Iglesia, del Concilio Vaticano II, del Concilio de Trento, etc. Bueno, y hay una encíclica muy bonita, que es esta, Ecclesia de Eucaristía, de Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía. La Iglesia viene de la Eucaristía, donde ya nos está dando, vuelve a repetir las mismas ideas, la Eucaristía como centro, como fuente, como el culmen de la vida cristiana, como el origen de la Iglesia viene de la Eucaristía. Bueno, pues todo esto lo iremos viendo poco a poco, porque ya digo que es que ni siquiera tengo tiempo para profundizar excesivamente, ¿no? Ya nombro los documentos para que uno, pues pueda, que quiera profundizar, pueda pues leerlos. Bueno, pues ya ahí vamos centrando el tiro. Estamos en el punto culmen de la vida cristiana, que es el santo sacrificio, la Eucaristía. Pero claro, aquí viene el gran problema, bueno, que no es tan grande, que es qué significa la palabra sacrificio, que seguro que todos tenemos una cierta idea, ¿no? Sacrificio lo relacionamos mucho con el sufrimiento. Pues haz un pequeño sacrificio, algo que te suponga un pequeño sufrimiento y lo ofreces a Dios, pues por una intención, por algún deseo que tenemos, alguna... pues por el bien de otra persona, el bien propio, la curación de la enfermedad. Vamos a hacer un pequeño sacrificio, nos vamos a privar pues de una golosina, de algo que nos gusta mucho, vamos a hacer una peregrinación, un sacrificio, ¿no? Bueno, pues tenemos ahí unas ideas de lo que puede ser la palabra sacrificio. Siempre lo relacionamos mucho pues con algo que cuesta, que supone un esfuerzo. Sí, y es verdad que son... Bien. Pero la palabra sacrificio va un poquito más allá. Sacrificio, de nuevo, es algo que está muy relacionado, de nuevo, con la palabra sacramento. También está muy relacionado con la palabra sacerdocio. Sacro, viene del latín, sagrado, santo, lo que pertenece a Dios. ¿Os acordáis? Sacramentum, lo mismo. Sacro, sagrado, lo que pertenece a Dios, el medio para llegar a Dios. Sacramentum. Y sacrificio es propiamente obra que lleva a lo sagrado, una acción que lleva a lo sagrado. Es decir, que de nuevo nos vuelve a introducir en lo sagrado. Está muy relacionado con la palabra sacramento y de hecho el sacramento principal, que es la Eucaristía, se le llama el santo sacrificio del altar. El sacrificio eucarístico por excelencia, sacramento, sacrificio, el medio que nos lleva a Dios por excelencia es el santo sacrificio del altar, la sagrada misa, la sagrada Eucaristía, etc. Tiene muchos nombres, ¿no? Pues ya nos vamos haciendo un poco la idea. Sacrificio es aquello que hace sagrado. Ya no es solo el medio, sino es aquello que hace sagrado. O sea, ¿qué devuelve a Dios lo que es Dios? Hay un papa, que creo que es Pío X, que tenía un lema muy bonito, tomado de San Pablo, que dice, instaurare omnia in Cristo, instaurar todo en Cristo. ¿Cuál es el objetivo de Cristo cuando viene a la tierra? El Verbo cuando se hace carne. Llevar todo al Padre, toda la creación que había sido herida o caída por el pecado original, sobre todo la naturaleza humana, ha perdido ese contacto con el Padre. ¿Qué hace el Verbo al venir a encarnarse? Volvernos a introducir en la vida del Padre, por medio del Espíritu Santo que Él nos da, de nuevo, siempre lo repito, en la cruz, simbolizado por ese agua, ese manantial que brota hasta la vida eterna, como dice la samaritana, ¿no? Bueno, pues, y que después en su resurrección dirá explícitamente, os doy el Espíritu Santo, y en Pentecostés se producirá como la explosión de este Espíritu Santo que se perdura hasta nuestros días, ¿no? Bueno, pues este sacrificio ya nos hace una idea, es lo que nos hace sagrados, lo que nos hace santos, lo que devuelve toda la creación, lo que instaura toda la creación en Cristo de nuevo para que Cristo lo lleve al Padre por medio de su Espíritu Santo. Ya nos vamos haciendo una idea un poquito más exacta de lo que es la palabra sacrificio. Sí, los pueblos paganos tenían sus propios sacrificios, entre comillas, a sus ídolos, y de hecho lo llamaban así, incluso llegaban a hacer sacrificios humanos, sacrificios de los niños. ¿Cuánto nos recuerda esto a la actual sociedad en la cual realmente
la excusa de, bueno, pues varias razones, motivos, ¿no? Pues se llega a sacrificar a los propios niños en el altar del aborto, pues para que el niño no sufra, para que la madre no sufra, para tener un cierto bienestar y tal y tal. ¿Cuánto nos recuerda estos sacrificios antiguos de niños a los ídolos, a estos sacrificios que suceden ahora, que no se les llama sacrificios, pero que en el fondo recuerdan tanto a los sacrificios paganos, pero que realmente no se les puede llamar sacrificios porque no estaban orientados al verdadero Dios, estaban orientados a los ídolos, o lo que diría también en el Antiguo Testamento, los demonios. Sin embargo, el sacrificio de Cristo, por ser Dios mismo, está orientado al verdadero Dios, que es el Padre, en el Espíritu Santo, y que también es Dios. Por ahí vamos un poco haciéndonos a la idea, corrigiendo lo que es la palabra, el verdadero sacrificio. Hay falsos sacrificios y un verdadero sacrificio, que es el de Cristo. Esto es muy importante porque aparentemente hoy, que vivimos en un medio que se dice laicista o secularizado, o que no cree en Dios aparentemente, o ateo o agnóstico aparentemente, pero es bastante falsa esta apariencia, porque la realidad es que el ser humano, por el hecho de su propia naturaleza, nosotros, por nuestra propia naturaleza, igual que necesitamos comer, igual que vemos, igual que somos sociales por naturaleza y nos comunicamos por naturaleza, pues por naturaleza estamos orientados a la eternidad, estamos orientados al más allá, estamos orientados a una vida más allá de esto que tocamos y vemos. Somos seres espirituales por naturaleza, y como tal reclamamos una vida espiritual, y esa vida espiritual puede estar o mal orientada o bien orientada. Repito, explico. Mal orientada a los falsos dioses, a los ídolos, que el Antiguo Testamento llama demonios, ídolos, demonios, o al verdadero Dios, al único Dios, al verdadero Dios que se ha encarnado en Jesucristo, Trinidad, etc. Entonces, orientamos nuestra verdadera vida a falsos ídolos, a falsos dioses, ídolos, o la orientamos a Dios, pero tampoco hay término medio. O sea, no es decir, no, pues yo no la oriento. No, tú que te dices ateo, tú que te dices agnóstico, realmente tienes tus ídolos. ¿Cómo vas a saber cuáles son tus ídolos? Pues mira, muy sencillo. Aquello que te hace soñar, aquello que te mueve, aquello que te hace levantar por la mañana, aquello que cuando te lo quitan te irrita, te pone muy nervioso, el dinero, la salud, un poquito más de poder, el confort sacrosanto, ídolo, que me quiten, ande yo caliente, ríase la gente, yo pues en mi casita, mis 4 paredes, mi calefacción y mi comidita de todos los días, ya el cielo en la tierra. Bueno, pues esos son nuestros falsos ídolos, nos quitan eso y todo se nos derrumba. O también ídolos que podemos poner en otras personas, ¿no? Falsas expectativas. Solo Dios es santo, solo Dios es bueno. Cuando alguien nos decepciona, ¿por qué a veces nos hundimos? Por la sencilla razón de que hemos hecho un ídolo de esa persona. ¿Por qué? Porque solo Dios es la única persona que nos puede decepcionar. ¿Veis por ahí cómo van nuestros ídolos? Pero realmente todos tenemos o ídolos o un verdadero Dios, pero no hay término medio. Y aquellos que ofrecemos nuestros mayores esfuerzos, o aquella causa o aquella idea o pensamiento a la que yo dedico todos mis esfuerzos, se convierte en mi Dios, al cual yo ofrezco mis sacrificios, entre comillas, mis esfuerzos, mis dolores. Ahí podemos un poco identificar, pero como veremos con la Eucaristía solo hay un verdadero sacrificio, que es el de Jesucristo, y nosotros, unidos al de Jesucristo, ofrecemos verdaderos sacrificios porque están unidos al de Jesucristo, pero sin Jesucristo no hay verdadero sacrificio. Vamos a ahondar un poquito más en esta palabra del sacrificio. Sacrificio como tal, en nuestro lenguaje común y corrientemente lo asociamos, es verdad, a la palabra dolor, pero no es exactamente dolor, no es exactamente esfuerzo, no es exactamente sufrimiento. No todo el sufrimiento es verdadero sacrificio, como hemos visto. Hay sacrificio, hay sufrimiento o esfuerzos o dolores que uno sin querer lo ofrece a falsos dioses. Yo voy a poner un pequeño ejemplo, pero yo no quiero exagerarlo ni sacarlo fuera de contexto, ¿vale? Yo por las mañanas y durante el día veo gente que se pega unas palizas a correr,
que digo, Dios mío, le va a dar un infarto. Y personas que es que no tienen la costumbre de correr, que se ve que en su vida no han hecho running ni footing en toda su vida, y a los 60 años, no sé, lo han visto en la tele y por aquello que dicen que es bueno para la salud, pues oye, se pegan unas palizas que ves que les salen las entrañas. Bueno, pues este esfuerzo en sí mismo no tiene por qué ser un sacrificio, puede ser un falso sacrificio orientado a un ídolo que puede ser la propia salud, pero no es en sí un sacrificio. Hay esfuerzos que en sí mismos son vanos. Por ejemplo, todos los esfuerzos que las personas emplean para ganar un dinero ambicioso que realmente no necesitan. Anda que no hay gente que podría vivir con mucho menos de lo que tiene, pero no saben vivir, o sea, entonces dedica una serie de esfuerzos, se convierten en avarientos, luego encima no saben gastar el dinero, porque si quedan sin 100 euros más, pues vamos, que le sucede tienen miedo a perderlo todo. Bueno, esto que todos estamos pues tentados por el pecado de avaricia, bueno, pues estos esfuerzos que de alguna manera en nuestra sociedad occidental, por tener, por ser, llevamos, no son verdaderos sacrificios. Son esfuerzo que supone dolor, pero no es un sacrificio. ¿Por qué? Porque no está orientado al verdadero Dios, está orientado a dioses que no son dioses, son ídolos, y por lo tanto no se les puede llamar verdadero sacrificio, porque el sacrificio verdadero está orientado a lo sagrado, a lo que es de verdad santo, que es el Dios verdadero. ¿Entendéis? Porque no todo el sufrimiento supone un sacrificio, o por ejemplo hay enfermedades que digamos, entre comillas, son culpables. Por ejemplo, los que tienen vicio de droga, de alcohol y tal, pues sufren muchísimo, un sufrimiento muy grande, pero si este sufrimiento no lo asocian al de Cristo en la cruz, o sea, no reconocen pues, sus propios errores y tratan de salir del vicio, pues es un sufrimiento, digamos, inútil, que va en contra de su propia pues santificación, ¿no? O sea, digamos, ¿cómo se dice? Después de una borrachera hay lo que se llama al día siguiente, bueno, tiene un nombre, no sé, la resaca, ¿no? Pues esa resaca es un sufrimiento corporal, pero como tal no es un sufrimiento que acerque a Dios, a no ser que yo lo reconozca como pecado, diga, perdóname Jesús, te ofrezco esta resaca de ahora para que me ayudes tú a salir pues, de este vicio, de este pecado, de esta adicción. Y así, pues tantos sufrimientos que, digamos, se convierten en inútiles porque no están ofrecidos, no están unidos al verdadero sacrificio que es el de Cristo. De manera que no es cierto que todo sufrimiento suponga un sacrificio, sea un sacrificio. Como tampoco es del todo cierto, y lo veremos en el siguiente vídeo, que todo sacrificio suponga un sufrimiento. ¿Cómo es esto? Pues voy a seguir en el siguiente vídeo, ¿vale? Hacemos aquí una pausa y seguimos.